Muy bien, seguimos aquí en Mañanas Informativas. Hasta las 10 de la mañana te vamos a estar llevando toda la información y todo lo que tenés que saber en esta primera mañana de martes tan costoso. Pero bueno, te repetimos nuestras vías de comunicación. 452-0382, 452-9631. Y nuestro WhatsApp 291-476-0997. Por supuesto que están más que bienvenidos a participar de este programa. También nos pueden encontrar en Facebook como Mañanas Informativas. Bien, y mientras tanto nosotros tenemos del otro lado, como bien te anticipábamos hoy, a Alexis Trizos, quien ya pasó por aquí y cuando pasó realmente, nos dejó panoramas clarísimos acerca de la economía, que es difícil explicar la economía y que se entienda, así que por supuesto acudimos de nuevo a él para que nos explique algo de lo que está pasando últimamente. Primero vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alexis, gracias por atender. Hola Martín, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá estamos. Un martes lindo dentro de todo, un martes extraño también, capaz. Bueno, justamente nosotros te contactábamos porque, bueno, qué mejor que vos para explicarnos todo esto que está pasando con la reestructuración de la deuda, este acuerdo que hubo del 99%, ¿en qué consiste esta reestructuración de la deuda pública que anunció el gobierno? Bueno, básicamente lo que se anunció ayer fue el canje de deuda, la aceptación de parte de los acreedores bajo legislación extranjera. Tengamos en cuenta que esto representaba 66.000 millones de dólares que se renegociaban y la aceptación fue del 93,5%. Esto significa que por las cláusulas de acción colectiva, estas son cláusulas que dicen que cuando un determinado número mayoritario de los acreedores está de acuerdo con una reestructuración, de alguna manera vincula a todo el resto. Por eso se llega, a pesar del 93, que es altísimo, 93,5, se llega al 99%. Hay un 1% de pequeños dispersos que tienen que ver con, no quiero entrar en una cuestión técnica, hay un pequeño porcentaje que no entró por cuestiones técnicas. Pero bueno, el 99% de esa deuda está reestructurada. ¿Y qué significa? Argentina logra 3 objetivos con esto muy importantes. El primer punto, baja el promedio de la tasa del 7% al 3,07. Es una disminución enorme en el pago de intereses. Fijémonos que si tomamos nominalmente 7 y 3, estás pagando menos de la mitad de intereses a lo largo de la vida de la deuda externa, que supera varios años. Claro. Segundo punto importante, el ahorro de punta a punta entre lo que tenía que pagar, y esto aquí entran los intereses, ¿no? Entre lo que tenía que pagar en el planteo anterior, el esquema anterior, y el nuevo renegociado, se ahorra 37.700 millones de dólares que la Argentina hubiera gastado o pagado de más antes de esta reestructuración. Y en tercer lugar, logra que con reacomodando los vencimientos que iba a tener la Argentina inmediatamente y cada vez muy fuertes al principio, en los primeros 5 años, de aquí en adelante, Argentina deja de pagar, o difiere, mejor dicho, para que sea bien claro, 42.000 millones de dólares. Quiere decir que Argentina durante 5 años tendría que haber metido para pagar 42.000 millones de dólares en un momento en donde le cuesta a la Argentina hacerse de dólares, y esto se puede correr. Estos 5 años que vienen por delante le genera este alivio. Con lo cual esto es sumamente importante para poder plantear los siguientes escalones de los desafíos de la economía y los que nos presenta la economía de aquí en adelante. Claro, eso es verdad. Yo me acuerdo la última vez que hablamos, recuerdo que coincidimos los dos en que justamente yo había planteado esta situación de, bueno, que era de público conocimiento, de que se podía tomar como que puede tener el problema para adelante, y ante este planteo coincidimos en que, bueno, justamente el tema del problema depende de que la Argentina crezca. ¿Esto sigue siendo así? ¿O sigue siendo, bueno, o estamos en el mismo lugar parados, o avanzamos, digamos? No sé si me explico. El primer punto es despejar los compromisos que te complican, ¿no? Una parte importante, como dijimos, es esta reestructuración.
Ahora nomás arranca la negociación con el Fondo Monetario, que es otro gran tema, son 44.000 millones de dólares, que también la Argentina va a tratar de manejar con el mismo criterio, de poder aliviar la deuda para más adelante, para que no nos atore en estos momentos iniciales, los primeros años. Eso es un tema que llevará unos cuantos meses de negociación, pero sí, el punto central es la palabra que Guzmán dijo desde el inicio, y esto también sirve de ejemplo en países como Portugal, que han tenido unas enormes crisis de deuda y después pudieron manejarse. La sustentabilidad de la deuda. En el caso argentino, lo que quiere y lo que dijo el ministro de entrada es que para sostener la posibilidad de pagar a lo largo del tiempo y que no sea un diferimiento y volver a lo mismo, es tener sustentabilidad a partir del crecimiento de la economía, la dinámica de la economía y a través de la solvencia fiscal. Quiere decir que Argentina va a apostar o debería apostar a que la economía se dinamice, que crezca y que genere los recursos suficientes para poder pagar estos compromisos. Y eso significa solvencia fiscal y crecimiento. O sea, tenés que producir más y recaudar más y tener un margen de resto, un superávit que te permita absorber estos pagos a futuro. Entonces, bueno, tiene toda una cuestión productiva, como bien señalaste vos, y hablamos la vez pasada, que la Argentina va a tener que rever una serie de cuestiones que tienen que ver con su perfil productivo para garantizar que esto pueda hacerse de manera solvente y no volver a caer en el mismo problema en poco tiempo. Claro, eso es lo que preocupa. Vos recién me mencionabas estos conceptos, yo quizás pequé o estoy pecando de ignorancia, porque realmente no es mi fuerte, pero se me vino a la cabeza el movimiento del mercado interno. Sí. No sé si para justamente para el crecimiento, digamos, de la Argentina, y mencionabas otro punto de la presión fiscal, esto que hablabas, está relacionado con lo que es también, bueno, justamente la presión tributaria. Mirá, acá hay dos cosas. La recaudación, perdón. La Argentina necesita, en materia de actividad económica, 3 o 4 puntos importantes que tiene que manejar. En primer lugar, como decís vos, tenemos que reactivar la actividad interna para que sea el sector privado y la demanda empiece a recuperarse, porque hoy está totalmente muy deprimida, para que al moverse la economía empiece a subir la recaudación. Obviamente durante este tiempo la recaudación cayó muchísimo, producto de la caída del nivel de actividad, y eso hace que el Estado en estas circunstancias tenga que cubrir un montón de esos baches emitiendo moneda. La idea, obviamente, es que la actividad económica sea lo suficientemente vigorosa para que eventualmente la recaudación suba y el Estado pueda equilibrar sus cuentas. En segundo lugar, es muy importante tener la suficiente cantidad de dólares, y esto también nos pone algunos desafíos en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Necesitamos exportar más, pero exportar más valor agregado. Significa que va a haber que impulsar de alguna manera una estrategia productiva que mejore la capacidad de qué tipo de productos, el valor agregado que le damos a los productos, para que nuestras exportaciones se coticen, generen más dólares y también de alguna manera podamos importar un poco menos y tener un saldo positivo, tener más dólares que entran que los que salen, y además eso implica también recuperación económica. Si vos exportás, por ejemplo, productos con mayor valor agregado y mayor industrialización, además del mercado interno, las exportaciones fomentan el crecimiento, pero con clientes de afuera, no solamente con el mercado interno. Y eso también genera no solo las divisas, sino también ingresos de distinto tipo. Entonces creo que hay todo un trabajo estructural que la Argentina se debe ya hace rato. Argentina está muy estancada en su perfil productivo. Claro, por eso me preocupa esto. Pero no avanza. Por eso me preocupa esto de la reestructuración de la deuda, porque está bien, se aliviana, como bien vos decís, pero justamente, bueno, después de acá 5 años Argentina tiene que crecer para que no se venga el cadenazo de nuevo. Exactamente, ese es el gran desafío, y eso es algo, y esto es importante remarcarlo, bueno, por lo menos yo siempre he sido muy crítico en ese sentido. Discusiones con economistas y en la política, en donde se han planteado épocas que se planteaban como muy buenas, y en realidad
a mi criterio, lo que le ha faltado a la Argentina es tener un plan de desarrollo que cambie el perfil productivo y que en los tiempos de bonanza, lejos de aprovecharlos para hacer ese cambio estructural, seguimos potenciando y profundizando una economía primarizada que se dedica a la soja, se dedica a la minería, que se dedica al extractivismo, y que cuando le va bien con eso nos quedamos todos contentos, pero en realidad no hemos aprovechado esas divisas y esos momentos de gloria para poder darle otro perfil productivo a la Argentina, y caemos en la de siempre. Entonces yo creo que acá tienen que tomar esas decisiones. Es la única manera de asegurarnos que la Argentina cambie, y que cambie esa situación cíclica, y va a tener que ver con modificar el perfil productivo, indudablemente. ¿Ahí crees que falló la Argentina en ese tiempo? De no haber aprovechado la industrialización, digamos. Argentina no aprovechó los momentos de bonanza para muchas cosas, y te tiro tres. El primero, la modificación del perfil productivo. Esto tiene que ver con infraestructura realmente seria y profunda. Nosotros tenemos déficits enormes en lo que es infraestructura. No hemos hecho una reforma tributaria razonable, seguimos emparchando leyes de la época de la dictadura, y no tenemos un sistema financiero amigable para el desarrollo de las familias y de las pymes y empresas en general. Nosotros tenemos un sistema financiero que lo único que ha servido es para un pequeño grupo, especulación absoluta, y no apalanca el crecimiento nuestro. Entonces son 3-4 ítems que la Argentina desaprovechó durante muchos años, en donde hubo un montón de plata, hubo momentos de superávit fiscal y comercial, donde hubo una situación de muchas posibilidades políticas, porque hubo gobiernos que tuvieron la mayoría en ambas cámaras, y la realidad es que no se aprovechó. Nosotros seguimos teniendo un sistema tributario perverso, tenemos un sistema financiero perverso, y tenemos un país totalmente atrasado y desindustrializado y muy primarizado. Entonces, y hubo momentos en donde se podía haber avanzado mucho más. Me parece que eso es una deuda pendiente y fundamental para salir adelante en serio. Claro, sí, bueno, por supuesto tienen que tomar cartas en el asunto, eso es verdad, pero justamente recién mencionabas esto de, bueno, la mayoría, ¿por qué crees que no se tratan estos temas, digamos, para que justamente la Argentina mejore este sistema productivo? Bueno, en primer lugar yo te diría que hay para mí una gran falencia que tiene que ver con las propuestas políticas, los partidos políticos y los frentes que han gobernado. Lamentablemente hace muchísimos años no se ve a alguien que asume un gobierno con un plan desarrollado previamente. En realidad lo que vos ves es improvisación y puja de intereses, en donde empiezan a tallar esas cosas. No ves un plan claro que se plantee antes y que se ponga en marcha del día 1. Ese es un punto, improvisación. Y en segundo lugar, hay que entender que hay sectores de mucho poder en la Argentina que no tienen ningún interés de que cambie nada. O sea, hay sectores que son los que tienen los privilegios históricos en la Argentina con este modelo, un modelo que no incluye a mucha gente, porque del medio para abajo realmente cada vez peor la situación. Es verdad eso. Y este modelo le sirve a algunos pocos que estarán vinculados a los sectores exitosos, que tienen cabida para un núcleo muy chico de personas, y esas personas son las que tienen poder y no tienen ningún interés en modificar el sistema. Creo que tiene que ver un poco con, cerrándolo, un proyecto político que desafíe el status quo con un plan serio para sacar al país adelante. Sí, vos sabés que también yo haría un pequeño tirón de orejas también a la sociedad, digamos, nosotros, de creer o de pecar. No voy a meter todo en la misma bolsa, por supuesto, porque no sería coherente, pero de creer que el Estado es generador de dinero. Yo creo que ahí peca. Yo creo que, yo no sé si es eso, me parece que, yo te diría que el problema es que nosotros como sociedad en general terminamos muchas veces aceptando lo que nos ponen sobre la mesa. Entonces terminamos tomando opciones. Lo primero que venga, digamos. Claro, y entonces me parece que hay que perderle el miedo, esto lo digo desde un partido que es minoritario, que los grandes cambios los hacen las minorías, no los hacen los que están cómodos como se reparte la torta. Y si nosotros como ciudadanos no tomamos conciencia de que tenemos que hacer un cambio y empezar a vincularnos
y a exigir otras cosas, terminamos siempre convalidando lo mismo. Esto es lo que vemos históricamente, y en vez de tratar de encontrar valor en otras propuestas. Eso por un lado. Y desde el lado de la política, creo que también falta audacia de aquellos que pensamos que hay que ofrecer otra cosa y hacerlo con mucha fuerza. Hay que salir y ofrecerlo, porque también tenemos la responsabilidad de que si creemos que hay una opción mejor, mostrarla a la sociedad, porque Claro. es el primer paso. Vos no vas a convencer a nadie si la gente no conoce que existen otras ideas. Bueno, es muy difícil, desde un plano minoritario es más difícil de llegar, pero es una responsabilidad si nos interesa cambiar algo en la Argentina. Estamos cansados de repetir siempre los mismos errores, ¿no? Sí, siempre Parece que el problemas tiempo de- económicos, este peligro de default que hablan, ya deuda, deuda y deuda y deuda, deuda. Deuda, es un tema Es tremendo. como una figurita repetida, digamos. Totalmente, y aparte una deuda que no se utiliza, porque no es lo mismo si vos tomás una deuda para, por ejemplo, poner una fábrica. Si yo me endeudo Claro. y compro una máquina que mejora mi producción, es una cosa, y otra cosa es que yo me endeude para hacer una gran fiesta, Claro. para invitar a todos mis amigos, al barrio y a todo el mundo, y después tengo el muerto y ¿con qué produzco? Claro. Tengo un agujero en... Es son que cosas sin ir más distintas. lejos, tomar esa deuda sería una inversión dentro de lo que es el país, que Exactamente. justamente, bueno, la amortización hace que a lo largo del tiempo puedas generar ese dinero que gastaste y obtener hasta incluso ganancias. Exactamente. Yo quiero plantearte, quizás también lo hablamos la última vez que hablamos, mirá qué redundante. Lo hemos charlado esto, pero en todo este contexto de reestructuración de deuda, en todo este contexto de pandemia, de crisis económica, de falta, digamos, de plata, porque vamos a hacerlo así, como y ante la emisión de billetes también, porque la maquinita está andando sin parar, ¿cómo ves el escenario cuando pase todo esto, después de tanta emisión monetaria? Bueno, en primer lugar yo creo que una parte de la cuestión de la emisión que tanto preocupa, digamos, en este momento hay un medidor importante que tiene que ver con la inflación interanual. Digamos, hay pronósticos muy nefastos y la realidad es que muestran que, a pesar de la emisión importante, la inflación cae con respecto a la de los 12 meses anteriores. Entonces estás en 40 y algo % contra 50 y pico que estuvo antes. Eso por suerte es un buen síntoma. En segundo lugar, hay que ir gradualmente, a medida que se va activando la economía privada, digamos, que se empieza a recuperar, ir bajando ese soporte que va dando el Estado, que va generando y metiéndole a la maquinita, como decís vos, para sostener el nivel de actividad. No me parece por ahora que esto sea preocupante, sí va a tener que cambiar, en la medida que crezca la actividad privada, el Estado va a ir retirándose en su soporte, y después va a tener que buscar mecanismos de absorción de ese excedente con distintos tipos de medidas, como pueden ser algunas inversiones, propuestas de inversiones, Claro, para la gente que atesora, pero bueno, estas son medidas que se van a ir viendo a lo largo del tiempo. Lo fundamental es generar que la recuperación económica del sector privado se empiece a dinamizar para que el Estado pueda retirar esta especie de pulmotor que le mete Claro. a la economía, para que gradualmente vaya saliendo. Nosotros hemos propuesto en su momento estimular a través de créditos tipo descubierto en cuenta para los comercios y pymes, que fuera un préstamo sin intereses, pero como un descubierto que la empresa o la pyme o el comercio tome en la medida que necesita para no cortar la cadena de pagos, pero que funcione como una especie de deuda, aunque fuera a tasa cero. Y después ver de qué manera eso, una vez superada esta situación, esa deuda se iba devolviendo. Obviamente se iba a ir degradando producto de la inflación, sí, por al supuesto. tener tasa cero, pero ¿qué pasa? Era un mecanismo planteado de absorción posterior del dinero circulando. O sea, yo te presto 200.000 pesos, vos vas usando para sostener tu comercio, pagás sueldos, pagás una factura de luz, pagás esto, pagás el otro, y cuando terminó la situación y normalizaste, quizás me debés 150.000 porque lo usaste como un descubierto, y entonces ahí nos ponemos de acuerdo que me lo vas a pagar en 15 cuotas de 1.000. De 1.000 pesos, ponele. Por decir, que 150 cosas de 1.500 pesos, ¿no? 100 cuotas de 1.500 pesos, digo bien.
eso significa que de alguna manera yo empiezo a retirar circulante en la medida que vos te recuperás. Claro. Si yo empiezo a sostener directamente a cuestiones directas, no hay nadie que después me lo devuelva y sigue dando vueltas. O sea, hay que buscarle mecanismos y por lo menos quizás de acá, por el tiempo que surja más adelante, algunos mecanismos como para reabsorber o asegurarse la reabsorción del excedente que pueda existir. Pero bueno, son temas más técnicos, ¿no? Sí, ni hablar, pero vos creés, con todo lo que vengo absorbiendo, digamos, ¿no? Que el sector privado juega un rol importante en lo que es la reactivación económica y el respiro para la Argentina. Por supuesto, yo creo que por lo menos desde el punto de vista nuestro del socialismo, que es un socialismo democrático, le asigna un rol importantísimo al Estado en materia de el mantenimiento de los cuestiones esenciales del país, lo que es la seguridad, la salud, la educación, claro, y las reglas de juego y un sistema tributario. Pero después, el dinamismo, nosotros creemos que también lo tiene que dar el sector privado, vigoroso, con regulaciones inteligentes, evitando abusos, por supuesto. Nosotros creemos mucho en la responsabilidad, en el derecho de los consumidores, pero por supuesto que el Estado tiene que proveer las reglas de juego necesarias para que prospere el sector privado, porque no existe una economía en donde el sector privado, pymes, comercios, tienen que prosperar. Esto es muy necesario, es fundamental, no hay nadie que lo pueda resolver. Sí, ni hablar. Aparte, un inversor que viene de afuera ve la crisis en Argentina y ve que no es apoyada la inversión de una empresa extranjera, se va. Sí, cuando eso puede inyectar dólares antes que eso, Martín, ¿sabés qué es? Si el local, el argentino, en vez de querer invertir porque tiene miedo, porque piensa que va a perder, porque las condiciones no están dadas, el propio local no invierte, no se anima a poner ni un kiosco, difícilmente vengan capitales más importantes. Yo me preocupa, te digo sinceramente, mucho más la posibilidad de que las pymes locales empiecen a desarrollarse y darles estímulo para que puedan producir, más que cualquier cosa, porque son los que ven acá y se plantean, y además, ¿sabes cuál es? Si vos podés desarrollar un entramado de buenas pymes, bien preparadas, modernas, dinámicas, tenés una ventaja enorme, porque esas pymes no se van a llevar sus ganancias al exterior. Claro, hace el dinamismo acá en Argentina. Exactamente, y te pueden llegar a proveer de divisas si logran profesionalizarse, claro, exportar. Tenemos ejemplos en donde nuestro país está en condiciones de dar saltos de calidad. Lo vimos con el satélite hace unos días. Sí, por supuesto. ¿Tenemos con qué? Tenemos elementos y falta una estrategia de desarrollo productivo, y ahí el rol del Estado es clave en poder coordinar, estimular, darle el soporte que necesita la estrategia productiva. Tienen que planificarse algunos objetivos y aprovechar toda la estructura del Estado, la estructura de los investigadores, las estructuras universitarias. Claro. Tenemos muy buen nivel científico y bueno, hay que darle un poco de soporte y tener un planteo de desarrollo productivo estratégico para poder pensarlo para este siglo y cuáles serían. No podemos seguir pensando que nos va a salvar la soja. No, por supuesto. Podemos seguir pensando que el glifosato tiene que seguir siendo parte de nuestras vidas. Tenemos que pensar en otro esquema. Sí, tenemos que pensar un poquito más a futuro y ayornarnos con los tiempos que están corriendo en el planeta, digamos. Alexis, te agradezco muchísimo por el tiempo, realmente siempre es bueno y entretenido hablar con vos, y bueno, y estamos a disposición nosotros también, y bueno, cualquier cosa, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, Martín, te agradezco mucho y lo mismo, a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Bien, muchísimas gracias. Así pasaba Alexis Dritzos por Mañanas Informativas en el EU3 AM 1080. Nosotros nos vamos rapidín al informativo.